Movimientos contraculturales de los años 60. A mediados de la década del 50, un grupo de intelectuales dio forma a uno de los primeros movimientos contraculturales, la generación beat. Entre sus miembros se encontraban los hipsters. Este término era utilizado para describir a aquellas personas no convencionales y rebeldes ante el sistema. Entre las figuras más destacadas se encontraban Jack Kerouac, William Burroughs y Allen Ginsberg. Al principio la palabra beat fue relacionada con el sentido de excluido o maltrecho, pero Kerouac comenzó a relacionarlo con beatitud asociándolo con la idea de Dios. Este movimiento se caracterizó por la oposición al materialismo y el consumo. Los hippies. El movimiento hippie surgió en 1966 en California. El amor y la paz eran los principios de este movimiento que defendía la subjetividad y la creatividad y que tomaba la defensa de los grupos oprimidos. También cuestionaban las relaciones familiares tradicionales basadas en la jerarquía y la autoridad paterna. Estos vivían en comunas autogestionadas que buscaban autoabastecerse y defendían la libertad sexual. Los hippies viajaban haciendo dedo y a su vez era común ver en las rutas casas rodantes y micros pintados con flores o motivos psicodélicos de colores vivos al igual que su vestimenta. Los diggers y los hippies. Los diggers eran una fracción de los hippies altamente politizados con oposiciones de izquierda libertaria. Más tarde aparecieron los hippies. Estos formaban parte del Partido Internacional de la Juventud y se comprometieron en las luchas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Movimiento feminista. Otro movimiento contracultural de gran importancia fue el de las mujeres. Este se manifestó en el concurso de belleza para coronar a la Miss América en Atlantic City, donde se juntaron 400 mujeres para reclamar la liberación femenina. Uno de los elementos principales de esta manifestación fue el Tacho de la Libertad, en el cual se arrojaban objetos como repasadores, corpiños y zapatos de tacos altos, entre otros. Estos movimientos feministas buscaron una toma de conciencia en las mujeres y la verdadera igualdad entre ambos sexos. Cuestionaron la desigualdad en los salarios por igual trabajo y las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de responsabilidad. En 1966, Betty Friedan dirigió en los Estados Unidos la Organización Nacional de Mujeres, de donde se desprendió el movimiento de liberación femenina, a partir del cual se creó la píldora anticonceptiva que contribuyó a separar la sexualidad de la procreación. Movimiento afroamericano. El movimiento afroamericano comenzó de la mano de Martin Luther King, seguidor de las ideas de Gandhi. Sus métodos para lograr la integración fueron el boicot, la resistencia pasiva y las marchas y las manifestaciones no violentas. En 1964 consiguió el derecho al voto para los negros de Alabama y recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1968 fue asesinado por un segregacionista blanco y 5 días después se decretó el primer luto nacional por un afroamericano. Otro de los referentes fue Malcolm X, que no deseaba la integración, sino por el contrario, defendió un nacionalismo negro y la autodeterminación para los afroamericanos. Las Panteras Negras. Más tarde fue fundada la organización política Partido Panteras Negras para la Autodefensa,